Pero resulta, hermanos, que la disciplina y la corrección en la familia tiene que ser integral. Porque por grandes y viejitos que estemos y por más papás que seamos, todos los días necesitamos ser instruidos, incluso corregidos. ¿Ya? Y que así sea, hermanos, es una bendición tremenda. El salmista estaba muy viejo ya cuando de su corazón salía palabras tales como: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva además a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. El salmista está hablando que él necesita corregir sus errores. Y no necesariamente son errores de tipo espiritual relacionados con la dinámica eclesial. Que, hermanos, donde más pululan los errores y las equivocaciones es en la convivencia de familia. ¿Y para qué vamos a venir nosotros aquí a lavarnos las manos diciendo que somos los don perfectos o las doñas perfectas, diciendo que es que porque somos los mayores no nos equivocamos? Todos nos equivocamos en la convivencia de familia. ¿Ya? Y voy a comenzar dando fuete. Porque hay unos círculos viciosos, hay unos paradigmas dañinos. Y uno de ellos es que los padres creen que por ser padres nadie los puede tocar, que los hijos no los pueden exhortar, que los hijos no les pueden llamar la atención cuando ellos mismos están viendo que lo que está haciendo el papá es incorrecto. ¿Ya? Y hay veces se blindan de tal manera que a los hijitos, aunque hay algo que les está molestando, inclusive muchas veces ese algo hasta es en el celo de Dios, que muchas veces son más celosos los niños de las cosas de Dios que los mismos adultos en la casa. ¿Ya? Y entonces ellos se han blindado de tal manera que los niños saben que si le dicen cualquier cosa, de pronto lo que se están ganando es hasta una castigada maluca. Porque lo que hay en el ambiente es que el niño no le puede decir nada al papá. Y una cosa es las actitudes malcriadas y rebeldes del niño, pero otra cosa es que el niño tenga razón en lo que está viendo y está oyendo, incorrecto en el comportamiento de sus padres, y que no tenga derecho. Claro que sí tiene derecho a hablar. El niño tiene derecho a velar en su casa por el bienestar de todos. Y si eso tiene que ver con comportamientos, bienvenido sea. Bienvenido sea. Si uno se pusiera a contar experiencias, tendría que decir muchas. Saben que yo no he sido pues así como tan amante al fútbol y a esas cosas, aunque fui muy buen jugador aquí donde me ven. Pero después de que por la gracia del Señor llegué al Evangelio, de hecho una de las cosas difíciles que me tocó dejar a mí cuando decidí entregarme al Señor fue eso, porque yo precisamente jugaba en ese entonces en las prejuveniles de mi pueblo, ¿sí? Y fue muy difícil por todo el ambiente social y cultural que encierra en todo esto. Y la verdad les digo, yo corrí detrás de una pelota como hasta el año 2013. Dejé de correr y por eso me embarrigué. Porque la verdad les digo, yo ahí donde me ven me tiraba mi silueta. Yo jugaba cada 8 días. Cada 8 días jugaba con los muchachos de mi congregación. De hecho, de aquí de la Unión
Allá por el año 2000, no sé cuánto, 10, 11, 12, de aquí de la Unión llegaron a ir varias veces muchachos a Marinilla a jugar con nosotros. A mí la memoria todavía me funciona, jugaba mucho. Pero cuando ya, hermanos, ingresé a unas áreas administrativas de la iglesia, hermanos, ya hasta ahí llegó porque el tiempo no me daba y cuando quería el cansancio no me lo permitía. Entonces ahorita estoy bregando a hacer ejercicios, ayúdenme a ver, estoy bregando a hacer ejercicios, a ver si me vuelvo a poner atlético para poder volver a jugar con los muchachos, a ver qué es lo que saben los futbolistas de la Unión. Oí, por ahí hay un amén bien consagrado. Entonces, mis amados hermanos, y una ocasión no se me olvida, eso fue por ahí como en el 2000, que sería como 4, más o menos. Estaba una vez en mi casa, creo que eso fue un miércoles, y la niña mía tenía para ese entonces como unos 7 añitos tenía la niña mía. Es un día llegué yo y me senté a verme un partido de la Champions. Creo que estaba jugando el Manchester United, el Porto, si no estoy mal. Y resulta de que pasó algo en el partido que me voló la piedra a mí. Y entonces me puse a renegar ahí sentado. La verdad les digo, me puse a braviar ahí sentado porque me pareció feo lo que hizo el árbitro con el equipo de mis preferencias, que tampoco se los voy a decir. ¿Ya? Y entonces yo estaba bastante ofuscado. Sentí que la niña comenzó aquí con mi, aquí con. La volteé a ver, estaba bien seria. ¿Por qué te pasó? Me dijo, ¿usted cree que lo que está haciendo está bien? Pues que cuánto está ganando usted por esa mecha de partido. ¿Ya? La vergüenza fue grande, mi niña. Cogí, apagué el televisor y ese día dije, no vuelvo a ser hincha de ningún equipo de fútbol. Porque me estaban corrigiendo y yo tenía que aceptarla. Además, le estaba dando un mal ejemplo a mi niña. Después, ¿con qué autoridad moral la iba a corregir? Hola. ¿Con qué autoridad moral después la iba a corregir? ¿Sí ven? Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la disciplina y la corrección en la familia es integral. Patrón fundamental. La disciplina y la corrección en la familia tiene que ser integral y multidireccional. Grábense eso. Grabémonos eso. La corrección y la disciplina en la familia tiene que ser ¿qué? Que es multidireccional para todos los lados. Es decir, cualquiera en el hogar, en la familia, tiene la autoridad y la autorización para corregir lo que no está funcionando bien, incluyendo los hijos a los padres. Eso sí, guardando las proporciones de jerarquía y de respeto. Ahora, estos temas, hermanos, son muy importantes para nosotros. Uno, porque la población congregacional pues es muy diversa también, ¿sí? Tenemos ahorita, por la gracia del Señor, una camada de niños importante en la iglesia, en diferentes edades, lo que quiere decir que hay mucho trabajo en las casas, en las familias. Gracias por el amén. Y entre ellos tenemos una cantidad de parejas de esposos muy jóvenes que apenas están comenzando. Unos comenzando, recién comenzaron, otros apenas están pensando en comenzar ya. Y por ahí hay unos vejestorios
de esos que después de los 40 años de edad y 20, 25 años de casado también se antojan y que volver a ser papás. Que Dios los bendiga. Ya, no tiene problema. Sí, que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Sí, pero no solamente eso, hermano, es que la cadena no se rompe. La cadena no se rompe. Yo ya crié mi hija, no tengo intenciones y aunque tuviera ya no soy capaz. Ya. Pero hermanos, yo puedo aprender para ayudar a otros. Yo puedo ayudar para aconsejar esa pareja joven. Yo puedo ayudar para aconsejar a ese familiar mío cercano, lejano, que apenas está comenzando su etapa de tener sus hijos, de procrear sus hijos. Yo puedo ayudar a mis hijos con los nietos. Gracias por el amén. Yo puedo ayudar. Aún a mi hermano de la fe, que me doy de cuenta que las cosas en su casa no le están funcionando de la manera correcta, yo puedo ayudar con lo que aprenda, con lo que sé. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, este tipo de temas es muy importante. ¿Dónde está Daniela Valencia? Allí la ve. Este tema, Danielita, le cuento que tiene mucho tema que cortar. Ahí le dejo la tarea. Si les gusta que les siga enseñando, puedo seguirlo haciendo en otras etapas que vamos programando. Porque es que, hermanos, créanme, la sociedad que tenemos hoy, tan disfuncional, tan traumatizada, es que tenemos, hermanos, una sociedad que en el contexto familiar es traumática. No estoy exagerando, es verdad, hermanos. La situación de familia hoy en el contexto social generalizado, hermanos, es traumática. Y no nos vamos lejos, nosotros mismos, con ser que tenemos al Señor, tenemos la palabra, estamos en un asunto diferente, hermanos. Sin embargo, hermanos, las dificultades que hay en la estructura sociofamiliar de la congregación es delicada, muy delicada. Abrámonos a la realidad. Esa es la realidad que tenemos, hermanos. Esa es la realidad. Porque tenemos unos desafíos muy grandes y tenemos unas contraposiciones muy fuertes, hermano, y tenemos unas contradicciones muy grandes con lo que la palabra del Señor nos enseña en relación con la crianza de los hijos y lo que el contexto secular y académico nos está enseñando y científico acerca de la convivencia de las familias y de la educación de los hijos. ¿Ya? Francamente le digo, hermanos, la posición de la doctrina bíblica en relación con la mayordomía de las familias, el gobierno de las familias, la autoridad de las familias, la disciplina, la corrección y la crianza y la formación en las familias, con el modelo del mundo, hermanos, eso está lejos la distancia de aquí a la Japón. La diferencia es muy grande. Y tristemente, hermanos, a nosotros a veces como que nos cuesta mucho aceptar la realidad, que es que nosotros ni estamos en el mundo ni pertenecemos al mundo. Cuando yo digo yo y mi casa serviremos a Jehová, esa palabra suena demasiado linda, demasiado hermosa, pero de decirlo a hacerlo hay una diferencia muy grande, hermanos míos. Alabanzas al Rey de Gloria, porque ese yo y mi casa serviremos a Jehová tiene implícito, involucra una formación diferente, una cosmovisión distinta de la educación, de la formación, de la disciplina, de la corrección a lo que está sucediendo en el mundo, hermanos, totalmente distinta. Porque en el mundo las leyes que se han legislado y se han establecido y se han convertido en manual, en código de crianza para los hijos es
Deje que los hijos hagan lo que les dé la gana, porque ellos tienen derecho al desarrollo de su libre personalidad. Y por eso el peladito de 6 o 8 años, a quien el papá y la mamá le quieren apretar la pita, si se descuidan los están amenazando diciéndole: los voy a demandar. Yo voy a llamar a ese señor que se viste de verde. ¿Ya? Y enseguida, cuando nosotros, hermanos, nos falta autoridad de fe, porque es un tema de autoridad de fe, yo tengo que tener autoridad de creerle a mi Dios lo que Él dice en su palabra gloriosa, porque a mí mi hijo me sale con ese cuento y ahí mismo lo cojo y le echo mano y me lo llevo por el policía de verde y se lo regalo. Y apenas el policía de verde diga: no, yo no me encargo con ese chinche, entonces él se tiene que volver para la casa. ¿Ya? Mundo no hay sino carreta, pero responsabilidad no hay. Vaya usted donde el psicólogo de familia, la psicóloga de familia, con un problema bien grande de un niño imperativo, y verá que usted sale de allá más loco que el propio hijo. ¿Ya? Con la cabeza así grandota y llena de cosas, bendito el nombre del Señor, pero lo único que saben ellos es decir y decir y decir y decir cosas. Pero si usted en medio de ese problema dice: venga doctor, venga doctora, usted que es tan linda, tan generosa, tan generoso y que sabe tantas cosas y que sabe cómo resolver este problema, hagamos una cosa, recíbamelo siquiera 8 días. Ahí se lo recibió. Ya. Porque sobre el papel son un montón de cosas que no resuelven el problema, que no cambian la personalidad. ¿Por qué? Porque el comportamiento es un problema de personalidad. Vuelvo a decirlo. El comportamiento de los hijos, sea bueno o sea malo, es un problema de personalidad. Y la escuela de formación del niño no es el prekinder, no es el prejardín, no es el jardín, no es el kinder, no es la institución educativa, no es el colegio, no es la universidad. Hermano, la educación académica no forma personas. La educación académica crea capacidad intelectual, pero las personas se forman en otro código, en otro ambiente, en otro entorno. Las personas se forman donde los procrean. La escuela de formación de los hijos como persona es papá y mamá. Es casa, es hogar, es familia. Y gracias por el amén, mi hermano. Así que si tú tienes un hijo imperativo, no le eches la culpa a más nadie. Que la culpa directa o indirecta, premeditada o no premeditada, está en casa. A mí me da mucha vergüenza llevar un hijo donde un psicólogo de familia, donde un psiquiatra para que me ayude a formarlo, cuando realmente el problema que tengo ahora fue porque yo o no hice el trabajo o lo hice mal. Pero es que, hermanos, créanme, la escuela de formación de carácter y de personalidad de los hijos es casa. Es la casa. Y ese es un mundo grande, amplio. Porque si tocamos, hermanos, todos los aspectos que convergen allí y que nos llevan a entender por qué las cosas no se están dando como se debieran de dar, créanme, hermanos, que son muchas las cosas. Muchas las cosas. Porque muchas veces, por preferir cosas que creemos que son prioridad, descuidamos cosas que no hay que creer que lo son, sino que son la prioridad. A esta sociedad de consumo se le metió en la cabeza que la prioridad es la plata, es el dinero, que la prioridad son las marcas, que la prioridad es la etiqueta,
que la prioridad es el barrio en que vivo, la casa en que vivo. ¿Ya? Y por eso tienen que trabajar los dos día y noche. Y los hijitos desde que nacen a los 5 o 6 meses del año los tiene la abuela, los tiene otra persona, los tiene la madre sustituta. Ahí está el problema, mis amados hermanos, porque la formación de los hijos tiene que nacer de la convicción de vida de los propios padres. Ahí puse el dedo en la llaga, pero es la verdad, hermanos. Es la verdad. Las cosas tienen un código natural, y el código natural de la formación de los hijos indica que la formación de los hijos corresponde en su cuna natal, en su lugar de origen, en su entorno de origen. Y el entorno de origen de los hijos es papá y mamá, es hogar, es familia. Y esto quizás a muchos no les irá a llegar donde quieren, pero yo tengo que decírselos con cariño y con respeto y con deseos de que le prestemos atención al tema, pero hay que decirlo, mis hermanos queridos. ¿Ya? Ese principio bíblico de la palabra de Dios que acabamos de leer no ha pasado de moda. Ese principio bíblico no está descontinuado, no es obsoleto, hermanos. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ese aplauso es para Él, que es el dueño de la palabra viva. No, hermano pastor, es que ese Deuteronomio 6:4, eso es muy viejo. Además, eso fue para el pueblo de Israel. No, hermano, miren, no nos llenemos de conceptos que nos meten en problemas con Dios, hermano. Nos meten en problemas con Dios porque estamos despreciando la palabra de Dios. Y eso es muy grave. Eso es muy grave, hermanos, porque eso hace parte de un problema que está pululando hoy en el contexto del ambiente cristiano, hermanos. Y de eso estábamos hablando un poquito el día jueves. Eso de menospreciar la palabra de Dios, eso de pensar que la palabra de Dios ya perdió vigencia porque era para otro tiempo, eso, hermanos, es muy grave. Hermanos, se los digo, eso es muy grave. Ese es un pensamiento totalmente equivocado, y que el Señor nos ayude, hermanos, a los que de pronto puedan estar siendo tentados por esa forma de pensar, a salir de ahí, porque esta palabra es viva y eficaz, repito, y vive y permanece para siempre. Amén, gloria al Señor. Sabiendo que fuiste renacidos, primera de Pedro 1:23, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, esa palabra que vive y permanece para siempre, y me encanta mucho, hermanos, la manera como lo dice la versión de la Nueva Traducción Viviente, donde leímos, y que quiero que la volvamos a ver para que por lo menos allí, hermanos, nos llegue más fuerte, hermanos. Amén. Y hay un principio fundamental, y es el amor. ¿Ya? Por no decir que hay varios principios fundamentales allí, porque el primero, y es con un llamado de atención fuerte: escucha, oh iglesia del Señor. No es el Dios de los católicos, porque el Dios de los católicos es un montón de cosas. El Dios de los católicos es el Cristo de Buga, el de Zaragoza, el de Girardota, el de Monserrate, el de yo no sé dónde, el Cristo blanco, el Cristo negro. Eso tiene un montón de cosas. No, señores, el Cristo de nosotros se llama Jesucristo. El Dios de nosotros es el Dios del cielo. Amén. A Él no hay que representarlo aquí de una manera y allá de otra, aquí de un color y allá de otra.
el Dios de nosotros es Dios en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Alabanzas al Rey de Gloria, y su palabra es infalible, inmutable. Entonces es lo primero. ¿Quién es nuestro Dios? Usted y yo lo sabemos. El segundo código es: y amarás al Señor tu Dios. Hoy no tenemos tiempo de entrar en teología. ¿Por qué con el corazón? ¿Por qué con el alma? ¿Y por qué con todas tus fuerzas? Pero ojo, que en ambas, en las tres dimensiones, aparece el término todo. O sea, tú y yo no podemos amar a Dios a medias. Tú y yo no podemos amar a Dios 50, 70, 30, 20, 80. No, señores. Gracias. 100%. Me encanta que me ayuden a predicar. 100%. Alabanzas al Rey de Gloria. Tú no puedes amar a Dios con el 50% de tu corazón, porque con el otro 50% estás haciendo otras cosas. No, señores. Uno a Dios lo ama con el 50, no, con el 100% del corazón. Amén. Uno no puede amar a Dios con el 50% de las fuerzas. No, el Señor dice con el 100%, todas las fuerzas. Ahora eso tiene una garantía, hermanos. Y es que al que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, nunca se lo lleva el diablo. Nunca. Al que ama a Dios 100%, nunca se lo lleva el mundo. La gente que se vuelve para el mundo es porque están amando a Dios porcentualmente, y cuando menos acuerda, el otro porcentaje gana la pelea. Hermanos, uno cuando ama a Dios 100%, a uno no se lleva nada, ni se lo lleva nadie, porque una persona enamorada plenamente de Dios, en su corazón no cabe sino Dios, no llega sino Dios, no vive sino Dios, y todo lo que vive lo vive para Dios. Alabanzas al Rey de Gloria, y se levanta y pregona diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, gloria al nombre de Jesús. O sea, después de Cristo para mí no hay nada más. Eso es lo que está diciendo ese segundo código. Y el tercer código de vida es lo que nos atañe con el tema hoy. Lo que eres tú, díselo a tus hijos. Lo que estás haciendo tú, enséñaselo a sus hijos. Y Él lo establece como regla, pero es que hay una regla natural que sin que Dios nos lo diga está sucediendo. Porque lo que uno es lo que termina impactando a la estructura psicomental, psicoemocional y psicomotivacional de nuestros hijos, para bien o para mal. ¿Ya? En este caso es una regla de ley, es una regla de palabra, es una regla de enseñanza. A mí me gusta mucho la manera como dice esta versión, porque el verso 6 dice: debes comprometerte con todo ser. Cuarto todo. ¿Ya? Primero, amarás a Jehová tu Dios con todo. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu. Amarás a Jehová tu Dios con todas tus. Y ahorita dice: y te debes comprometer con todo tu ser. ¿Sabe por qué dice el verso corazón, alma y fuerzas? También la estructura
tripartita de la composición estructural del ser. La misma que San Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:23 describe con claridad diciendo: y todo vuestro ser. ¿Y qué es el ser? Espíritu, fuerzas. Alma tiene que ver con el corazón y cuerpo. ¿Ya? Ese es todo tu ser. Comprométete con tu espíritu, tu alma, corazón y con todas tus fuerzas. Actividad física. Comprométete con todo tu ser en cumplir. Y entonces me gusta mucho esto: en cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, dice Dios. Y es muy bonito porque ese sí es un orden cronológico. Porque el Señor lo que está diciendo es: hágalo primero usted, vívalo primero usted, para poder que se lo pueda enseñar a los hijos. Porque si le vas a enseñar a los hijos lo que no está haciendo, no va a dar resultados, va a dar resultados equivocados. Hermanos, regla fundamental en los métodos de crianza y formación de los hijos: tú no le puedes enseñar a los hijos lo que tú no estás viviendo. ¿Está claro? Por eso tiene ese orden. Primero hágalo usted con todo su ser. Primero hágalo usted con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y si ya lo estás haciendo y estás cumpliendo con esos 4 códigos de disciplina formativa, entonces ahora sí, repíteselo a tus hijos. Y hay una pregunta muy bonita: ¿y por qué será que a los hijos hay que repetirles una y otra vez? ¿Ah? ¿Por qué será que la palabra de Dios dice así? Que hay que repetírselo una y otra vez. Eso es muy sencillo: a ellos se les olvida todo. A ellos se les olvida todo, y no es que se les borra de la mente, sino que ellos no han establecido unos códigos de prioridad que definen la autoridad de su personalidad. Entonces, por eso es que usted le pregunta a una muchacha de 15 años que qué quiere ser cuando vaya a estudiar, y hoy le dice: yo quiero ser azafata. Y mañana va y le hace la misma pregunta y ya se le olvidó que ayer dijo que quería ser azafata. Entonces ya dice que quiere ser modelo. ¿Ah? Y cuando uno se acuerda va y le pregunta y ya no quiere ser ni azafata ni modelo. No es que realmente se les olvida, sino que ellos están en una dinámica de estructuración de personalidad. ¿Cómo se llama? Una dinámica de estructuración de personalidad. Y ahí es donde a los muchachos hay que ayudarles. Pero ahí es donde la tarea exige de unos padres que están firmes 100% en su convicción. Y esa convicción, en primer lugar, tiene que tener a Dios. Y esa convicción tiene que involucrar las 3 partes estructurales de ser: espíritu, alma y cuerpo. Y por eso a Dios hay que amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. En otra sección entraremos a mirar ya como la definición teológica de eso, porque eso es muy importante. Porque hay padres que sí aman a Dios, pero no con todo su corazón. ¿Ya? Hay hermanos que sí aman a Dios, pero no con toda su alma. Hay quienes sí aman a Dios, pero no con todas sus fuerzas. O sea, el amor a Dios depende de. Y eso es muy preocupante.
Porque si tu motivación espiritual de tu fe y tu comunión con Dios depende de tus intereses personales, estamos muy graves. Yo no amo a Dios porque me dio ni porque me va a dar. Yo amo a Dios porque Él es lo que yo necesito ser. Alabanzas al Rey de Gloria. Y ahí viene un cantaletazo fuerte, porque en eso nos equivocamos mucho. Mucho. Hay que ver al hermano programando días de ayuno cuando se le mete en la cabeza que quiere un carro. O hay que verlo ayunando cuando dice: no, es que llegó el tiempo de comprarme mi apartamento, y a ese apartamento le mete todos los ayunos que quiera. O hay que verlo ayunando y llorando cuando el médico le dice: varón, tenés la próstata hinchada. ¿Ya? Pero cuando no le dolía nada, qué pereza ayunar. Qué pereza levantarse a medianoche a hacer una hora de oración. Y hay un problema muy grave, y es que siempre queremos tener un motivo que resulte para orar, hermanos. Ese es un mal vicio. Ese es un paradigma de forma que nosotros tenemos que eliminar, hermanos. Y perdónenme, nosotros los mismos pastores somos culpables de eso, porque nosotros acostumbramos a la iglesia que hay que hacer programas de oración específicos, y si no es así, por eso a la iglesia de hoy se le olvidó orar, hermanos. Nosotros nos criamos orando sin que nos dijeran que había que orar. ¿O no, hermana Belarmina? Nos criamos sin que nos tuvieran que decir: vamos a hacer una cadena de oración por los enfermos, o vamos a hacer un ayuno por X o Y. Hermanos, cuando en la iglesia anunciaban el ayuno, nosotros hacía rato lo habíamos hecho ya. Cuando anunciaban la hora de oración a la 1 de la mañana, nosotros llevábamos ratos de estarla haciendo a la 1 de la mañana. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que todo esto se nos volvió una situación, un acertijo sin poder resolver. Entonces uno cree que uno debe de orar, y claro, uno resulta todo enamorado de Dios, pero cuando el médico le dice que tiene la próstata hinchada y que está propenso a conseguir cáncer, ¿ya? O cuando le dicen a la dama: no, mira, es que tienes unos quistes en el útero y parece que son malignos, y ella es: ay, Señor amado, cáncer no. Y eso se le parece a todo. Ahora sí, llamemos a Mireya Pérez, llamemos a Belarmina, llamemos a las de oración, mejor dicho, el pastor ya mismo. Amén. Está el mensaje en el WhatsApp del pastor: ¿cómo le parece que fui y me hice una ecografía, una radiografía, un examen, y pastor, me salió esto? Por favor, pastor, me ayuda en oración. Claro que sí, te voy a ayudar en oración. Pero ¿qué pasó? Que te dieron ganas de orar solamente ahora que la cosa se puso fea. Esa costumbre es la que tenemos que dejar, hermanos queridos, y tenemos que cambiar, porque así no funcionan las cosas. A la hora de formar nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, así no funcionan las cosas. La regla divina nos está diciendo, amén, que si quieres que tu hijo se enamore de Dios, te tienes que enamorar tú primero de Él. Yo voy a terminar hoy con una anécdota, una experiencia. Transcurría el año 2000. Mi hijita en ese entonces andaba con 4 años. Y una vez recuerdo yo que eran como las 11:30 de la noche. Yo estaba en mi salita, y la verdad les digo, en ese momento yo no estaba orando, o sí estaba orando, pero es una oración especial. Hago la diferencia es porque yo en ese momento no le estaba pidiendo al Señor nada, aunque tenía muchas necesidades, pero yo no le estaba pidiendo al Señor nada. Yo recuerdo que yo me puse ahí de rodillas como desde las 9 de la noche, y lo que estaba era en una fiesta muy rica con el Señor.
De hecho, hasta se me ha olvidado que necesitaba. Estaba en una fiesta con el Señor. Porque la mejor oración es cuando la oración se convierte en una fiesta con Él, en su presencia. La mejor oración es cuando tú te arrodillas y no te quieres levantar de ahí porque te está yendo bien. Alabanzas al Rey de Gloria. Esa es la mejor oración, y es esa oración en la que no tienes que decirle nada a Dios, porque Dios sabe lo que necesitas sin que tú se lo pidas, sin que tú se lo digas. Y yo estaba en una fiesta muy bonita, de rodillas, con mi cabeza clavada. Y eran las 11:30, 11:40 de la noche, cuando yo sentí un gemido. Un gemido. Y volteé a ver. Y era mi niña de 4 añitos. Estaba arrodillada hacia un ladito. Yo recuerdo que la mamá siempre le ha gustado hacer banquitos con las cáscaras de huevo, ahorita aquí le publico una de sus. Ella le gustaba hacer banquitos con las, ¿cómo se llaman? Las cubetas, ¿sí? Y entonces ella tenía un banquito que precisamente se lo había hecho a ella, y hasta se lo había adornado. Estaba pues con un vestidito así, cositas de niño. Ella misma se lo había hecho. Y la niña mantenía ese cosito, lo mantenía en la piececita de ella. Lo mantenía allá, porque entre otras cosas ella como que se lo hizo, sería para que se sentara a jugar con sus juguetes o para que orara, no sé. Las mamás saben por qué hacen sus cosas. Cuando yo volteé a ver, y mi niña había traído su banquito de cosas de huevo desde su pieza y lo había puesto a un lado. Yo no me había dado de cuenta porque yo estaba, Dios sabe, digo verdad, en una fiesta con el Señor. Cuando sentí el gemido, que volteé a mirar, estaba ella ahí, bañado su rostrico en lágrimas. Cuando yo la toqué, mi niña estaba hablando en lenguas por el Espíritu Santo. 4 añitos. 4 añitos. Yo no le había dicho a ella que tenía que hacer eso, porque cuando la autoridad se vive, no hay que imponerla. ¿Cómo es, padres? ¿Cómo es? ¿Quieren grabar esa regla? Cuando la autoridad es una convicción de vida, es una cualidad de vida, es un estilo de vida, tú no tienes que imponerla, hermanos. Ella se convierte en una convicción de vida. Amén. Y los hijos, está claramente certificado que los hijos aprenden más fácil viendo lo que hacen sus padres que oyendo lo que sus padres les mandan. ¿O no se van a aprender esa regla? Usted se puede pasar todo el día mandando al hijo que haga, y él se pasa haciéndole gestos feos porque no lo quiere hacer. Pero vaya, haga lo que usted le está diciendo a su hijo que haga, y comienza a hacerlo de una manera graciosa, y verá que al momentico tiene a su hijo al lado con ganas de hacer lo que usted está haciendo. A ver, madres, y con esta me despido, y si quedan amañados me dicen cuándo sigo. La mamá se pasa todo el día mandando a la muchachita que lave los trastes, y la peladita no va, se rasca la cabeza y se jala el pelo y se inventa un dolor de barriga, yo qué sé, perdónenme en la barriga por favor, se inventa cualquier cosa, ¿ya? Pero si la mamá se inventa algún juego de esos charros y se va y se pone a lavar los trastes jugando, le aseguro que al momentico tiene a la hijita al lado con ganas de lavar los trastes con usted. Porque la autoridad no es la que se impone, la autoridad es la que se vive, es la que se vive. Y los hijos aprenden viendo a los padres hacer lo que hacen. ¿Cómo es esa regla? ¿Los hijos qué? Se lo voy a repetir porque los de atrás no oyeron. Los hijos aprenden haciendo lo que ven que sus padres hacen. ¿Ya?
Y lo que se aprende por agrado, por gusto, por devoción, no se olvida. Pero lo que se hace por imposición de norma, mañana ya no se acuerda de ello. Porque lo que funciona es lo que queda aquí, sembrado y grabado. Hablar de los métodos de corrección y disciplina, esa es una cosa para mí apasionante. Porque si me meto ya a analizar la estructura temperamental de cada persona, que define su personalidad y por tanto su carácter, aprendo muy fácil cómo le puedo enseñar a los hijos. Lo primero que yo tengo que estudiar es, a ver, hombre, ¿cuál es el temperamento de mi hijo? Hombre, ¿cómo será este temperamento? Hombre, este hijo, ¿por qué es así? Entonces yo tengo que estudiar eso. Porque de acuerdo a la estructura de la personalidad, a ver, ¿dónde están los padres jóvenes? Y por ahí los que tienen ganas de ser padres, escúchenme. De acuerdo a la estructura de la personalidad y del carácter del hijo, es el método de educación, de disciplina y de formación. ¿Por qué somos tan ineficaces? Porque ni siquiera eso nos hemos preocupado por aprender quién es, qué es ese muchacho y por qué es así. Porque a todos no se les puede enseñar con el mismo método. Los métodos hay que variárselos de acuerdo a su personalidad. Y su personalidad se define haciendo un análisis de su estructura temperamental, teniendo en cuenta que la estructura temperamental neuropsiquiátrica del hijo viene precedido de unas transferencias estructurales formativas. Uy, este muchacho, ¿por qué salió tan bravo, tan rabioso? ¿Por qué será? Y de acuerdo a eso te toca establecer el método de corrección y de formación. ¿Por qué? Porque si es un muchacho de esos que enciende al primer rastrillón del fósforo, pues no intentes corregirlo regañándolo y amenazándolo, porque vas a criar, mira, un gatillero. Ese es el problema. Que nos metimos con la tarea pero no aprendimos a hacerla. Hola. Nos metimos con la tarea y no aprendimos a hacerla. Ese es el grave problema de no planificar la tenida de los hijos. Y la mayoría de aquí tienen cientos de problemas con sus hijos por eso. Ay, hermano, pero es que no nos lo han dicho apenas. Bueno, yo no tengo la culpa. Yo tengo la culpa si no se lo digo. A mí me mandaron a decírselo hoy. Eso sí, más vale tarde que nunca. Mis amados hermanos, mire, perdemos el trabajo con los hijos porque no hemos aprendido a hacerlo. Pensamos que prepararse para un hijo es primero ir a examinarse la sangre a ver si está buena, es mirar a ver si la economía se alcanza, a ver si hay con qué comprar la cuna y entonces un montón de cosas y la bañera, y todo eso es importante, pero eso no es fundamental, hermanos. La preparación para tener un hijo es primero quién eres tú, quién es la mamá, cuál es tu entorno psicosocial, psicohabitacional, psicomotivacional, psicoafectivo, y revisa bien eso para que ya ahora sí decidas si vas a traer un muchachito o no lo vas a traer, porque lo que tú eres se lo vas a transferir a ese muchacho, y lo que tú eres lo vienes arrastrando de 50 años atrás, de 20 años atrás, y quizás sea la herencia de tu papá, y quizás sea la herencia de tu abuelo, la de tu bisabuelo, la de tu tarabuelo. No ha sido rota, no ha sido cortada esa línea de formación errónea y equivocada, y ahora viene otra generación a continuar la línea de desgracia. Es que ese es un problema, mi hermano. Si tú vienes cargando una línea de amargura, una línea de problema, una línea de inconformidad con todo, pues déjame decirte que si te pusiste a hacer un hijo, hay toda la probabilidad de que tu hijo sea el siguiente eslabón en esa cadena negativa. Entonces, lo primero que yo tengo que examinar si voy a tener un hijo es
¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi personalidad? Ella, ¿quién es? ¿Cuál es su personalidad? Porque eso que ellos son es lo que se va a replicar allá. Porque la formación de los niños comienza desde los 3 meses de gestación madres, que comienza a desarrollarse la estructura neurocerebral de un niño en el vientre. Y desde ahí comienza a transmitírsele lo que usted es: la alegría, la amargura, el mal genio. Desde ahí comienza a transmitírsele la tristeza, la soledad. Ay, bendito mi Dios, y este muchacho, ¿por qué me salió así? No busque preguntas en otra parte, búsquelas adentro. Búsquelas adentro. Cuando quieran les hablo de las transferencias estructurales formativas, para que se den de cuenta cómo es de delicado eso. Y sería tan importante que los jóvenes y las generaciones actuales aprendieran eso, inclusive antes de casarse. Porque cuando uno se casa con lo que tiene. Cuando uno se casa con lo que tiene. Y va a vivir la vida con lo que tiene. Y si se metió a ser papá y mamá, pues le va a transferir a esa nueva criatura lo que es y lo que tiene. Y si la cadena es buena, alabado sea el Señor. Pero si la cadena es mala, la desgracia se sigue. Oramos a Dios que Él nos ayude, pero no todo se resuelve con oración, señores. Ahí les dejo. Y lo estoy viendo como preocupados, pero ahí les dejo con mucho cariño en el nombre del Señor. Y cuando quieran, si es que quedan amañados y contentos, me dicen, y seguimos hablando de las estructuras formativas y los métodos de disciplina y formación. Porque es que nosotros formamos es personas, hermano, personas. Los padres se enamoran del ojito del muchacho. Los padres se enamoran de las cosas físicas del muchacho. Qué ingenuos somos si eso es superficial y accesorio. Lo importante del niño es lo que es dentro. Y lo que es dentro depende de mí. Los amo, Dios les bendiga.